Muy bien, pues buenos días a todos. Es una gran satisfacción para mí ejercer esta mañana como su moderador en estas interesantes jornadas que vamos a realizar sobre la regulación de los mercados financieros internacionales. Nuestros anfitriones de hoy, la Organización Internacional de Reguladores de los Mercados Financieros, conocida por sus siglas en inglés IOSCO, tiene su sede en España y en concreto en Madrid, donde precisamente celebramos hoy esta conferencia. Para el Instituto Español de Analistas Financieros es un honor compartir la organización de este acto. Antes de nada, quisiera agradecer la hospitalidad del señor David Wright, secretario general de IOSCO, y la de su vicesecretario general, el señor Tejinder Singh. To both of you, Mr. Wright and Mr. Singh, thanks so much for hosting this meeting today at your headquarters here in Madrid. The Spanish Society of Financial Analysts is certainly honored to join IOSCO in this joint meeting at your premises. Thank you very much. Quisiera agradecer muy especialmente a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, doña Elvira Rodríguez, que nos acompañe hoy para realizar la apertura de este acto. Y muy brevemente les recuerdo lo que será la agenda de esta mañana. Después de la apertura del acto por la presidenta, pasará la intervención de don David Wright, que hablará sobre el futuro de la regulación financiera internacional y el papel que juega en ella IOSCO. A continuación, el señor Tejinder Singh hablará sobre IOSCO y la agenda regulatoria internacional. Seguidamente vendrá doña Isabel Pastor para hablar sobre la creciente importancia de los países emergentes en el contexto internacional. Y finalmente la intervención de la señorita Rohini Tendulkar para hablarnos sobre la identificación de los riesgos sistémicos en los mercados financieros. Haremos un coloquio a continuación y al final clausurará el acto don Juan Carlos Ureta, presidente del Instituto Español de Analistas Financieros. Presidenta, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias al secretario general del IOSCO, David Wright, y al Instituto de Analistas Financieros por permitirme estar aquí otra vez. Es para mí de verdad un placer participar en esta conferencia, abriéndola en esta conferencia organizada sobre la regulación de los mercados financieros internacionales. Y además por estar aquí otra vez. A lo mejor algunos de los asistentes recuerdan que yo hace escasamente 4 meses tomé posesión de mi cargo como presidenta de la Comisión Nacional de Valores en esta casa. Estábamos en pleno traslado de domicilio social y realmente no tenía sitio. Me la prestaron y tuve el placer de tomar posesión aquí. Y como decía, es una satisfacción. Estoy contenta de estar aquí hablando de un asunto que me parece esencial para el buen funcionamiento de los mercados financieros y que sin duda será una de las áreas donde se centren mis esfuerzos durante el mandato que tengo prácticamente completo por delante. Como decía, ya lo anticipé en mi toma de posesión y lo reitero ahora. Nos encontramos en un momento en el que las fronteras, al menos en el mundo financiero, se han difuminado. Las entidades tienen cada vez más un carácter transnacional y los flujos de capital se mueven libremente por los distintos países. En este entorno sería miope plantearse políticas y regulación de ámbito únicamente doméstico. Todos somos conscientes en España de que la coordinación con Europa y con el resto del mundo es fundamental para dejar atrás la crisis. Y esto ocurre tanto en el terreno puramente económico como en el financiero. Pero esta internacionalización, que indudablemente es positiva para los mercados y los inversores, tiene a su vez importantes riesgos. Desafortunadamente, como hemos visto, el derrumbe de las fronteras financieras ha ayudado a extender a una velocidad sin precedentes la crisis que inicialmente se centró en una región y en unos productos concretos, o más recientemente el contagio de la crisis de la deuda soberana en la zona euro. Precisamente como reacción a esta propagación hemos visto una cierta tendencia a volver a una toma de decisiones más locales o proteccionistas. Esta reacción, que si bien es lógica y comprensible, no es la vía adecuada para solucionar las deficiencias detectadas durante la crisis. No es fácil, en momentos de máxima tensión económica, donde las decisiones son complicadas y no siempre obvias, intentar coordinar actuaciones con otros reguladores y supervisores. Por ello,
Se debe trabajar de manera constante en crear un entorno, unas bases que promuevan una buena coordinación y cooperación internacional. Cooperación que debe de ser permanente y no únicamente en momentos de crisis como el actual. Pero hay que reconocer que frecuentemente las decisiones más relevantes se toman en los momentos más extremos. Y en este sentido, la crisis ha servido también para que se tomen decisiones importantes dentro del contexto internacional, con el objetivo precisamente de incrementar la coordinación entre jurisdicciones, acelerar la convergencia de prácticas supervisoras y evitar el arbitraje regulador y supervisor. Aunque ahora pueda quedarnos algo lejos, porque el mundo va a una marcha que a veces da vértigo, conviene recordar el paso decisivo que supuso la cumbre de los líderes del G20 en Washington en noviembre de 2008, en un contexto de inestabilidad política y económica tras los colapsos bancarios y bursátiles. En esta cumbre fueron muchos los acuerdos relevantes que se alcanzaron, pero me gustaría destacar un aspecto que es, desde mi punto de vista, esencial: la cooperación internacional. La declaración final de la cumbre empieza con una apuesta clara y directa por, textual, reforzar la cooperación y trabajar conjuntamente para restablecer el crecimiento global y alcanzar las reformas necesarias en los sistemas financieros mundiales. En concreto, en lo que se refiere específicamente a la reforma de los mercados financieros, se insiste de nuevo en esta necesidad de coordinación. Así, se señala que la regulación es una responsabilidad de los reguladores nacionales, pero que, al ser globales los mercados, la cooperación internacional es necesaria para proteger la estabilidad del sistema. Y también se centró la cumbre en otro aspecto que está muy ligado precisamente al tema que nos ocupa, que les va a ocupar hoy: la reforma de las instituciones financieras internacionales. Se comprometieron fondos adicionales para organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Consejo de Estabilidad Financiera, organismos que priman una visión internacional más allá de los intereses puramente nacionales. Consecuencia directa también de los acuerdos del G20 ha sido la reforma de la arquitectura supervisora de la Unión Europea, donde contamos desde enero de 2011 con 3 nuevas autoridades europeas de mercados, banca y seguros, llamamos por su acrónimo ESMA, EBA e IOPA, y con un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, que el acrónimo no lo leo porque en español no se puede. Nuevas autoridades y nuevas facultades que van encaminadas a lograr una mayor armonización normativa y una cooperación más estrecha entre supervisores. Pues bien, en todo este contexto, la Organización Mundial de Comisiones de Valores, IOSCO, está llamada a desempeñar un papel esencial. Y no solo lo digo yo, lo dice también el G20 y el Comité de Estabilidad Financiera, organismos que de manera cada vez más intensa se dedican a dar mandatos a IOSCO para que desarrolle principios estándares en los aspectos más relevantes para los mercados de valores. No hace falta que me detenga a enumerar las múltiples actividades e informes que ha hecho IOSCO hasta ahora. Basta con navegar un rato por su página web para ver la cantidad de documentos que se han publicado en estos años y lo mucho que se ha incrementado la producción desde 2008. Y, por supuesto, esta tendencia, como estoy segura que van a comentar con detalle David y Tajinder a lo largo de la mañana, es creciente. No voy a entrar en aspectos demasiado específicos de lo que se ha venido desarrollando ni lo que queda por venir, pero sí me gustaría resaltar cuáles son las funciones básicas que IOSCO realiza, que a mi entender son muy importantes. Funciones que hacen de esta organización un activo esencial para avanzar de manera sensata y ordenada hacia una mayor convergencia en los mercados de valores internacionales. En primer lugar, IOSCO emite principios y estándares acerca de los temas concretos sobre los que los miembros consideran que es importante lograr una mayor armonización. Por poner uno que está de plena actualidad, las agencias de rating. Además de estos estándares parciales, IOSCO ha publicado un conjunto global de objetivos y principios de la regulación de los mercados de valores que fueron revisados en el año 2010. Estos principios tienen como objeto fundamental proteger a los inversores, pero también asegurar el buen funcionamiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados y reducir el riesgo sistémico. Para un regulador nacional, como somos nosotros, es justo y precisamente lo que es nuestro cometido.
Los 38 principios publicados repasan todos los aspectos clave de la regulación de los mercados de valores, dando lugar a un conjunto de recomendaciones internacionales de carácter general. Estas recomendaciones son una referencia para los reguladores y supervisores de todo el mundo a la hora de mejorar su normativa, nuestra normativa, en materia de valores. Adicionalmente, estos principios están siendo utilizados además por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial dentro del marco de su programa de evaluación del sector financiero. Además, IOSCO no solo se ha limitado a publicar estos principios, es decir, no está en una actitud pasiva en este sentido, sino que ha publicado una metodología detallada para valorar su aplicación y ha realizado una evaluación de su puesta en marcha dentro de las jurisdicciones de todos sus miembros. Esta iniciativa va acompañada, creo que como no podía ser menos en una institución como IOSCO, de programas dirigidos a proporcionar apoyo y asistencia técnica a aquellos miembros que todavía no han incorporado plenamente los objetivos y principios a su marco normativo nacional. Piensen ustedes que IOSCO reúne nada más y nada menos que a unos 120 supervisores de mercados de valores de todo el mundo. Esto da una idea de lo relevante que es que todos estos países tengan un marco, aunque sea muy general, que sirva de base común para sus normativas. Y si me permiten, intenten el ejercicio de pensar lo contrario, es decir, intentemos pensar en el vértigo que supondría que en la sociedad globalizada del siglo XXI en la que vivimos no existiese esa coordinación y ese marco general liderado por IOSCO. No dudo que el resultado sería caótico. Y es precisamente esa capacidad de coordinación el segundo aspecto clave en la tarea que realiza IOSCO, contribuir a la mejora de la cooperación de carácter bilateral y multilateral entre los reguladores de los mercados de valores. Además de las relaciones bilaterales que se crean durante las reuniones y los grupos de trabajo delegado componente técnico, IOSCO ha elaborado un documento de referencia para la cooperación, el Acuerdo Multilateral de Entendimiento. Este acuerdo, este MOU, como se dice así, y ya nos vamos acostumbrando a este tipo de terminología, establece la actuación de las autoridades en materia de asistencia mutua e intercambio de información. De esta forma facilita considerablemente la investigación y persecución de infracciones transfronterizas, que es otro de los aspectos que supone eso, que nos hayamos quedado sin fronteras en los asuntos financieros internacionales. Tomando este memorándum como referencia, se han negociado cientos de acuerdos que regulan la cooperación cotidiana entre los organismos reguladores de los mercados de valores en materia de aplicación y de intercambio de información. Ahora mismo ya somos 91 países los que hemos firmado el memorándum y colaboramos entre nosotros en la supervisión de los mercados. Como decía antes, no es poca cosa, realmente en muy poco tiempo se ha conseguido mucho. Pues bien, esto que acabo de comentarles es tan solo una pequeña pincelada de la relevancia de IOSCO en el mundo financiero actual. Concluyo. Como saben, la CNMV en particular y las autoridades españolas en general somos muy conscientes de lo importante que es tener la sede de una organización de la relevancia de IOSCO en España. Esto se manifestó ya en 1998 cuando se hizo una propuesta seria y muy atractiva, aquí estamos, para conseguir que IOSCO se trasladara desde Montreal a Madrid. Desde entonces el compromiso ha sido constante y ha culminado con la firma de un acuerdo de sede entre el Reino de España y IOSCO a finales de 2011. Por supuesto, nuestra intención es seguir apoyando a IOSCO en todo lo que sea necesario y ya tenemos proyectos comunes para seguir adelante, como miembros de la organización y como país en el que se encuentra su sede. Tenemos todos la responsabilidad y la exigencia de elevar la visibilidad del organismo en España, también de hacer crecer su presencia en el panorama financiero nacional y de concienciarnos de que supone una oportunidad clara para aumentar nuestra participación y nuestra influencia en el diseño de la futura arquitectura de la regulación y supervisión de los mercados financieros internacionales. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Nuestra preocupación, como no puede ser de otra manera, es que IOSCO, su gente, estén cómodos y dispongan de un adecuado entorno profesional aquí. Y de esta forma puedan contribuir con su esfuerzo y trabajo a la importante misión que tiene la institución en los mercados financieros. Por tanto,
Estas son las razones que hacen que divulgar entre nuestro sector financiero la existencia de IOSCO y su sede en Madrid sea no solo una muy buena idea, sino una iniciativa necesaria y oportuna. La importancia de sus funciones y la relevancia que tiene para nuestro país ser y seguir siendo el centro geográfico de su actividad son un buen motivo para que estemos hoy aquí reunidos. Muchas gracias. Vamos dando comienzo a las ponencias. Después de la apertura por parte de la presidenta, toca la intervención de don David Wright, secretario general de IOSCO, que hablará sobre el futuro de la regulación financiera internacional y el papel de IOSCO, riesgos y retos. Una breve introducción de su currículum. Señor Wright es secretario general de la Organización Internacional de Valores, IOSCO, desde el 15 de marzo de 2012. Después de graduarse del Worcester College de Oxford, David trabajó casi 34 años en la Comisión Europea entre 1977 y 2011. De 1989 a 1992 fue miembro de la célula de perspectivas, espero haberlo traducido correctamente, que es o era el think tank del presidente Delors, llevando temas de política industrial, y aquí se generó el primer documento de la Comisión sobre desarrollo sostenible. De 1993 a 94 fue miembro del gabinete de Sir Leon Britton, llevando todos los temas de comercio y política industrial, donde, entre otras cosas, se produjo el cierre de la Ronda Uruguay en 1994. En 1995 fue asesor del presidente Jacques Santer y de 2000 a 2010 director general adjunto de Valores y Mercados Financieros de la DG Internal Market, que impulsó los Financial Services Action Plans. También fue miembro de la Task Force en Grecia en enero de 2012. David, thank you very much. The floor is yours. Thanks. Secretario General, señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a la sede de IOSCO, aquí en Madrid, aquí en la calle Oquendo, aquí en un sitio estupendo. Tenemos mucha suerte. Estamos muy contentos de que tanta gente puede participar hoy en esta conferencia sobre la regulación de los mercados financieros internacionales. Nuestra reunión es organizada con CNMV y el Instituto Español de Analistas Financieros. Y quiero dar las gracias a todos por la organización. Estamos muy contentos en IOSCO. El objetivo de esta mañana es fácil. Explicar el trabajo de IOSCO, explicar por qué en nuestro trabajo aquí en el centro de Madrid es un trabajo muy importante sobre el nivel global. Explicar por qué nuestra organización es importante para España y para Madrid. Explicar nuestros proyectos. Por el futuro. Los proyectos importantes. Mis compañeros, Tajinder Singh, Isabel Pastor y Rohini Tendulkar, abordarán diferentes temas esta mañana. Esperamos a las 12:30. Vosotros tenéis muy buena idea del trabajo de IOSCO. Bueno, ¿qué es IOSCO? IOSCO, brevemente, IOSCO es la organización internacional que coordina la regulación de los mercados de valores a nivel global. Nuestros socios son casi todos los reguladores de valores mobiliarios en el mundo. Estamos global, centro de Madrid. Nosotros tenemos más o menos 200 socios, y cubren 93% de los mercados de valores del mundo. Nosotros somos, con nosotros, instituciones internacionales, nosotros somos los más inclusivos
que tenemos, por ejemplo, casi todos los países emergentes como socios y evidentemente todos los países de la OCDE. La EOSCO que equivale efectivamente como el regulador global de mercados financieros, de valores mobiliarios. Tenemos un papel muy importante para reparar el sistema financiero global. Tajenda explica en los detalles qué son los temas más importantes. Pero trabajamos cada día juntos, todos los días, con el Financial Stability Board, con la gente de G20, los reguladores de banqueros de Basel, con los reguladores de seguros, también en Basel, y con otros, como los reguladores de normas contables. Tenemos un trabajo de coordinación muy importante y nosotros somos los representantes de los valores mobiliarios. Y la realidad es que este trabajo es demasiado importante cada día que pasa. Hay perdido en el mundo 10 a 15% del Producto Interior Bruto. Estamos en el 6º año de esta crisis y tenemos mucho que trabajar a completar. En segundo lugar, nuestro trabajo de regulación es de absorber y propulsar las normas de valores mobiliarios que la presidenta ha explicado. Que queremos que nuestros principios son adoptados para todos los países del mundo. Es un trabajo muy difícil, muy complicado, con muchos detalles, pero un trabajo muy importante. En IOSCO, en los papeles de IOSCO, tenemos 3 objetivos de base. Establecer las normas de regulación para proteger las inversiones, mantener mercados eficaces y limpios y controlar los riesgos sistémicos. Vamos a hablar más tarde de los riesgos que piensa que son los más importantes en este momento. Segundo, cooperar e intercambiar información para asegurar que la integración de nuestros mercados funciona, reforzar la supervisión. La presidenta hablando de este punto. Tercero, aumentar la capacidad integradora de IOSCO y ayudar en particular a los mercados emergentes a aplicar los principios y normas de IOSCO y desarrollar sus mercados de valores. Estos son los tres puntos, 3 objetivos de base. En IOSCO tenemos un equipo muy dinámico, tenemos 3 dinámicos aquí, pero es un equipo pequeño. Estamos solamente 25 personas más o menos, que no es mucho para trabajar, coordinar todos los reguladores del mundo en valores mobiliarios. Tenemos un trabajo de coordinar, organizar y dar impulso político a IOSCO. Queremos crecer la importancia de IOSCO aquí en Madrid. Y trabajamos estrechamente todos los días con nuestros socios, con el CNMV, con otros, con el Financial Stability Board, como el SEC, como el Financial Services Authority en Inglaterra, etc. Bueno, en este momento yo tengo como secretario general más o menos 6 prioridades. La primera, y Tajenda habla en detalles, es contribuir
efectivamente, con buenos papeles, con buenas recomendaciones por la reparación del sistema financiero global. Y para mí, yo tengo 5 prioridades. La resolución, los derivados OTC, la banca en la sombra, los detalles de capital. Y el quinto para mí muy importante, corporate governance, sanciones, ética financiera. Para mí son las 5 prioridades a nivel global que IOSCO debe contribuir. Segundo, fomentar la aplicación efectiva de las recomendaciones, que ha dicho hace pocos minutos. Trabajar muy importante y difícil. Tercero, ayuda a los países emergentes, sobre todo con el desarrollo de una fundación IOSCO por la asistencia técnica de países emergentes. Isabel habla en hora más o menos. Cuarto es la Multilateral Memorandum of Understanding. La presidenta hablando. Es muy importante. Es el sistema de intercambiar la información para mantener nuestros mercados limpios. Ahora tenemos 91 países socios que han firmado el acuerdo, pero falta 30 más. Y cuando tenemos el 30, tenemos todo el mundo con este instrumento muy importante. Quinto, identificar los riesgos emergentes. Si no sabes los riesgos emergentes, ¿cómo puedes determinar las prioridades? Es lógico. Y crear, sexto, condiciones para que los mercados de valores crezcan de forma sostenible y prudente. Estamos, en mi opinión, en un punto de inflexión en la economía global. Los mercados de valores inmobiliarios deben crecer muchísimo. ¿Por qué? La capital en los bancos aumenta, el crédito baja. El sector público no puede colmar el déficit de crédito tampoco. La única posibilidad es crecer los mercados de valores mobiliarios, crecer el mercado de obligaciones, de valores. Muy contento que Antonio Zoido está aquí ahora. Y sabes que es el único técnico que puede financiar la economía a largo plazo, no solamente en España, pero en todos los países del mundo. Y con este tesis, el trabajo de nosotros como supervisores, como reguladores de los valores mobiliarios, crecen también. Bueno, este es muy importante, es el fondo de la punto de inflexión, de cambiar los mercados financieros y esperamos profitar, no solamente crecer los mercados, pero crecer la importancia de IOSCO. Y creemos aquí que en principio el crecimiento que habla puede ser espectacular en África, en Asia Pacífico, en Latinoamérica, América Latina. Y cuando yo he hablado con todos mis socios, mis reguladores, todos quieren crecer, crear mercados de valores mobiliarios locales. Es muy importante. Hay oportunidades tremendas por los expertos de valores mobiliarios. Esperamos que España, y los expertos españoles, profitar también. Último punto. Tenemos un punto débil.
¿Qué es? El problema es que en IOSCO no tenemos un poder de autoridad jurídico. No tenemos un dispute settlement, un sistema para resolver los fracasos entre reguladores, como el WTO, en las negociaciones multilaterales comerciales. No tenemos nosotros la posibilidad de sanciones cualquier. Tenemos solamente, como en inglés, best efforts. Y la pregunta es, a largo plazo, cuando tenemos mucho más mercados grandes, un mercado grande en Brasil, en Indonesia, en todos los países, es suficiente. El sistema que tenemos aquí es suficiente a nivel global. Mi opinión es no. Pero es un debate por el futuro. Secretario General, señoras y señores, yo me repito que es un placer hablar con vosotros, un placer de ofrecer un bienvenido aquí a IOSCO. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, David, por tu intervención y además, como moderador, agradecerte el haberte ajustado al tiempo. Bueno, pues continuamos ahora con la intervención de don Tajinder Singh. El señor Singh, actualmente vicesecretario general de IOSCO, anteriormente fue director de Asuntos Internacionales y Desarrollo de Recursos Humanos y asistente ejecutivo del presidente de la Comisión de Mercado de Valores de la India, la SEBI. El señor Singh proviene del Servicio Administrativo de la India, en el que ha ocupado diferentes cargos en el Ministerio de Finanzas de dicho gobierno, así como gestión de diferentes labores para el gobierno en el sector financiero y otras actividades. También fue vicepresidente del Comité de Implementación de Estándares de IOSCO y jugó un papel clave en la organización de la Conferencia Anual de IOSCO en Mumbai 2007. El señor Singh está especializado en ciencias y sistemas de automatización por el Instituto Indio de Ciencia de Bangalore y tiene graduación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Instituto Indio de Tecnología en Kanpur. Thank you very much, Tajinder. The floor is yours. Estimadas señoras y señores, bienvenido a IOSCO. Muchas gracias por venir. Unfortunately, my Spanish stops here, and I would have liked to say that voy a tratar de hablar en español en la siguiente ocasión. So apologies, and that's as far as my Spanish can take me for today. So I will speak in English. So the structure of my presentation is as follows. What were the issues in the crisis? As David just mentioned, we are in the 6th year after the crisis. So I think we should talk about what were these issues in the crisis, what did we learn from them, how are we addressing these issues. When we are addressing these issues, when we are trying to find solutions, what are some other risks that are coming up as we address these issues? What do we do about those other risks that come up? Then I think what is of most interest to all of us is what is IOSCO's role in all of this, and what other policy measures is IOSCO working on. So coming to the first point, in terms of learning from the crisis, so these are just a few points about the crisis. What we found after the crisis, well, the crisis hasn't passed, but from the crisis we learned that there were bodies, there were financial institutions that were too big to fail. We also found that the OTC derivatives markets, David just mentioned that is among his priorities as well. The OTC derivatives markets, they were very opaque. People did not know what were people's trades and positions, and therefore that created issues like when we were trying to resolve
Lehman Brothers. So I'm pointing to the memory of the bankruptcy of Lehman Brothers. Then the issue, again, something that David mentioned, is resolution. So at that time, at the time of the crisis, there was huge difficulty in trying to resolve an institution that was failing and that should fail, but it was very, very difficult. And that is something that we learned from the crisis, and we are working on that globally as a whole. What other things did we learn from the crisis? That the way that loans were being issued, the way that mortgages were being underwritten was not being done in the best manner. Also, some of the securitization that was happening in terms of the originate to distribute model, the CDOs and the CDO squared, that was an issue. Also, the reliance that was being placed on credit rating agencies. So in terms of a credit rating agency saying something is AAA and therefore everyone accepts that as AAA, that was a problem. Risk management and corporate governance in terms of whether firms were able to monitor risks in their own firms, and whether the corporate governance in their firms was strong. The answer is no. In many cases, in most cases, the corporate governance was very weak. The ability to find and address risks was very, very small, almost non-existent. And that banks, it is not something new that we learned. Banks are special in the system, not only because of the confidence that they give to depositors who deposit money in those banks, but also because of their role in the payments system. Okay, so these are just a few points, not everything in the crisis. So how are we globally addressing what happened? So as far as banks are concerned, all of you are aware about the Basel III framework. There is an increase in the requirements for capital and for liquidity. For OTC derivatives, as you are aware, the initiatives that are happening are increasing transparency by reporting to trade repositories, that is those TRs, trying to go for central clearing as much as possible for standardized OTC derivatives. For OTC derivatives that are even more standardized and appropriate for trading, trying to take them for platform trading, for trading on electronic platforms. Standardization, therefore, is an important aspect of OTC derivatives reforms, and also the issue about margin for OTC derivatives that are bilaterally cleared, that will not be cleared centrally. That is an important point. And the capital requirements for bank exposures to CCPs is an important issue. The LEI that I mentioned there is a legal is the legal entity identifier, and that is also an initiative that is one of the most important initiatives on OTC derivatives. So that's on OTC. Then we were talking about resolution, and there has been work that has happened at the FSB, at the Financial Stability Board, together with other bodies, and that is on developing some key principles which are called the key attributes for effective resolution regimes. As far as loans and securitization is concerned, there has been work that has happened internationally in terms of trying to make it safer, in terms of trying to have loans where mortgage underwriting is done more diligently. And so new standards for mortgage underwriting have been developed. On securitization, skin in the game is a concept that has come in and has been accepted. Again, because of the role of credit rating agencies, the issue about reducing mechanistic reliance on credit rating agencies is an issue that is being talked about, and principles have been issued along with a roadmap. And also the need for appropriate oversight of credit rating agencies. And then too big to fail, there is work that is happening on systemically important financial institutions, so the SIFIs or SIFIs, and that is starting with globally systemically important banks, because clearly banks were the first line that we are now seeking to address.
But as we are addressing these risks in the manner that I just mentioned, what is happening is that we are not just thinking about what happened. We are also thinking about what can happen. And therefore, for instance, the first point is about the regulatory perimeter. So the risks that are there, suppose the global system goes for very strong bank regulation, then a lot of the activities can shift to non-banking, which is called, in the popular parlance, it is called shadow banking. What are the other risks? We talk about systemically important banks, but there can be other financial institutions that can be systemically important, and therefore there is work that is happening on non-bank systemically important financial institutions. These could be insurance firms, these could be financial market infrastructure like CCPs, or these could be, we don't know, but these could be systemically important market intermediaries as well. Then the third point is when we are seeking to address the issues about OTC derivatives, when we are trying to see that more and more of OTC derivatives are cleared centrally in central counterparties, the issue that gets talked about is that risks can be concentrated in central counterparties or in financial market infrastructure. So that is some other risks that can come up that people are talking about and that need to be addressed. One of the issues while dealing with so many pieces of reform is how do we find out, how do these reforms act together? So let's say on OTC derivatives reforms, there are so many reforms that are happening, but what is the combined effect? So what is needed, another issue that needs examination is the macroeconomic impact of all these OTC derivatives reforms. Some other risks that have been mentioned are high-frequency trading from the flash crash that had happened a few years ago. People have mentioned commodities as another source and another issue to be examined from the point of view of risk. Implementation is, again, something that people are emphasizing much more now, because one of the learnings from the crisis is not only that we need to have rules in place, but they need to be implemented. And so that is another issue. One more point that is coming up is the issue of cross-border issues. So there is extraterritoriality that happens because a particular jurisdiction wants to make its own system safe, but the system or the kind of marketplace that we live in today is globalized, and therefore the rules that a jurisdiction makes can have extraterritorial implications while trying to make the country's its own systems safe. So that is another issue that's there. And accounting convergence, again, that was not necessarily a cause for the financial crisis, but that is another issue that is getting importance because of the clearly important and significant role that accounting standards play. So talking about these other types of risks, how are they being addressed? So the first point about shadow banking, about risks moving from banks to non-banks, that is being addressed through strengthening regulation and oversight of shadow banking. And one of the other points that have come up is that when we are trying to look at all kinds of institutions that can be called shadow banks, we also need to have an integrated view on the kind of reforms that we introduce in areas that are non-banking. What is the cumulative effect? And that has been recognized, and therefore the deadline for shadow banking, for the regulation of shadow banking, that has moved to September. Earlier it was end of last year. On non-bank, systemically important financial institutions, so yes, there can be non-bank, systemically important financial institutions, and work is now happening on how to identify them. How do we develop a methodology that can identify non-bank, systemically important financial institutions? On the issue of central counterparties and the concentration of risk that can happen because of moving OTC derivatives to central counterparties, the work that is happening is the work on FMIs, or financial market infrastructures. And so new principles on those have been issued.
along with a disclosure framework for the FMIs or central counterparties. Again, the risks that were identified on high-frequency trading or commodities, so new principles have been developed on them. On implementation globally, there is a very strong effort on peer reviews, on having more and more financial sector assessment programs by the IMF and World Bank. On cross-border and extraterritoriality, work is happening, but it's a difficult issue, so work is not happening in a very, very fast manner, but that is an issue that has been recognized, and people are trying to solve that. That question mark is on accounting convergence, because that is still something that we do not know when it is going to happen, but that's an important issue, and we in IOSCO are very concerned about that, and I think you also are probably concerned about this issue. So what I mentioned was, so there was a crisis, there were issues from the crisis, we are trying to address those issues. While addressing those issues, some other risks are coming up, and this is how we are trying to address them. Now we come to the issue about what is IOSCO's role in all of that. So this is just a small diagram that is there to show, in a simplified way, the international regulatory architecture. It is much more complicated than this, but just in a simplified way, because we are talking about IOSCO. So a lot of the lead in financial reforms has been taken by the G20, and with the Financial Stability Board acting for the G20. And with that, these are the bodies that are standard-setting bodies that are working very, very intensively on global regulatory reform. And therefore, you see IOSCO there, but also the Basel Committee on Banking Supervision, the insurance supervisors, the CPSS, that is the Committee on Payment and Settlement Systems, and many others. So those three dots are there to say that there are other bodies as well in the space. So what is IOSCO's role? What we try to do is to identify priorities for IOSCO. David mentioned, and the CNMV chair mentioned that IOSCO has a huge membership, over 120 regulators. So we need to have our own priorities. How do we decide what our priorities are? So of course we are working on the issues of global financial reform along with the FSB, but we look at priorities in terms of IOSCO's objectives. And IOSCO's objectives are investor protection, fair, efficient, and transparent markets, and the reduction of systemic risk. So the work that we are doing is being done for global regulatory reform, to mitigate systemic risk, and to have more financial stability. But the work that we are doing is not only for that. The work that we are doing is also for investor protection and for fair, efficient, and transparent markets. Now, so among the pieces that I mentioned a little while earlier, so let me go through some of those pieces. OTC derivatives, I mentioned about transparency, trade repositories, trading on exchanges, mandatory clearing, and therefore all those reports that you see, these are IOSCO reports, and this is the work that has happened on the OTC derivative space on each of the individual elements of OTC derivatives reforms. So on trading, on data reporting and aggregation, on mandatory clearing, on the regulation of derivative market intermediaries, so swap dealers and others. The report on margin requirements is a report that you would have seen. We have published recently along with the Basel Committee. The work that is happening on financial market infrastructure. We are working on the recovery and resolution of FMIs. The global LEI that I mentioned actually is something that came from IOSCO and CPSS, and that is an initiative that is being taken forward. And IOSCO actually co-chairs, is one of the co-chairs of the FSB Financial Stability Board's working group on OTC derivatives. So as you see, there is a lot of work that has been done by IOSCO, and a lot of work that IOSCO has done and is doing along with other bodies like the Basel Committee, like the CPSS and others. And as I mentioned there, all these reports that I mentioned are available on our website in the library. That was OTC derivatives. Then I mentioned about shadow banking, about the risks that can be there in non-bank areas which undertake
liquidity and maturity transformation and leverage. So we have come out, as you are well aware of, we have come out with recommendations on the regulation of money market funds last year, late last year. Again, recommendations on securitization late last year. And we continue to work with the Financial Stability Board on other entities that can be seen as shadow banks, that people can think, behave like shadow banks. So we are working on that. We are working on securities lending and repos along with the Financial Stability Board. On the issue of securitization, apart from the recommendations on securitization that we made, we have also issued principles for disclosure requirements of asset-backed securities. On resolution, that's a very important point, as David mentioned. IOSCO is also working together with the Financial Stability Board, and we have recently published a consultative report on the protection of client assets. Credit rating agencies, the CNMV chair mentioned about the IOSCO principles for credit rating agencies and the code of conduct for credit rating agencies. And that is something that is being revised by IOSCO. On non-bank SIFIs, again, we are working with the Financial Stability Board, and that is work that we will be doing in the course of 2013. We have published reports on, with recommendations on high-frequency trading, on recommendations to deal with technological challenges or changes on market integrity and efficiency. And we are now working on tools for market surveillance and issues posed by market structure changes. As I mentioned, implementation is a theme that globally is seen to be very important, and IOSCO is playing its role in ensuring implementation of global standards. And for that purpose, we have set up an assessment committee. That assessment committee is going to do a peer review of OTC derivatives reforms, standards that were issued by IOSCO. It is also doing country peer reviews and thematic peer reviews on the new principles on systemic risk that IOSCO issued in 2010. On PFMIs, that is the principles for financial market infrastructures, basically the central counterparties and trade repositories. Implementation monitoring is going on by IOSCO along with the other body CPSS. Commodities principles, we issued these principles very recently, and we carried out a review. Then the other reports that we have issued on money market funds, on price reporting agencies and securitization, not only do they contain principles, but they also contain commitments of when we will review. So it's not that we are issuing standards and we are saying we are done. When we issue the standards, we are saying, okay, here are the standards, in 2 years' time, we are going to review these standards. So that is the importance that we are placing on implementation. On cross-border issues, as I said, that is a difficult issue. There are various bodies trying to work on that, but many people, many industry participants, market participants have approached IOSCO and have asked us to work on cross-border issues, and that is consistent with what we were thinking. And therefore, next month we will have a new IOSCO mandate on how to work on cross-border issues, and hopefully to come with some recommendations on addressing cross-border issues. The other thing that IOSCO is doing is its forward-looking role in terms of saying, okay, these are the risks, this is how we have addressed them, but today, what are the other risks that we see on the horizon? And that is something that Rohini will cover, but the emerging risk discussions, they are now a focus item in IOSCO throughout our committees. So all our committees discuss this issue of emerging risks. So this is about the financial crisis and the role that IOSCO is playing in the financial crisis. But the role that we are playing is certainly not limited to just the financial crisis. We are doing further policy work on financial benchmarks. After the LIBOR scandal, as you are aware, IOSCO has taken the lead in trying to develop principles, global principles for financial market benchmarks.
The regulation of exchange-traded funds is something we are working on. Suitability standards for complex financial products, because that is something we see important in our role for investor protection, and these are standards that we have issued this year. We are engaging on the accounting and audit standards, also on improving and the governance of those standard setters. As David mentioned, sanctions regimes are something, are issues that are important to us, and we will be working on that, on hedge funds, retail structured products. So there is a lot of work that we are doing in addition to the issues about the crisis, but the work that we are doing is there to help in better investor protection and in better markets, fair, efficient, and transparent markets. Let me conclude here. To sum up, we are very actively, very intensively involved in almost all the issues relating to global regulation formulation. We are emphasizing consistent implementation. So we issue principles, we want them to be implemented, but we want them to be implemented consistently in different countries. And that raises an issue for IOSCO, and something that David has mentioned, and which is that in the medium to long-term perspective, how do we ensure that implementation happens consistently? Today, we might have a smaller number of very significant jurisdictions, but in 10 or 20 years, we will have many, many more jurisdictions and many, many more issues. So that is an issue for the institutional framework and the need for stronger institutions, including IOSCO. We are conscious about our role in policy formulation, but we are also conscious about our role in assisting members, in helping our members, especially from emerging markets. We are very, very interested in investor and consumer protection. And last but not the least, we have a very strong tradition of working not only with our members, but also with other bodies, Basel Committee, CPSS, IAIS, but we are very, very interested in working closely with stakeholders. So people who have views on what we are doing, we welcome those views, we welcome your views, we welcome your feedback, and we issue a lot of reports for consultation. We would welcome your feedback, we would welcome your responses to the consultation, because I think it is only jointly by working together that we can build a much safer global financial system. Thank you.